Aquel amanecer no parecía diferente a otros en el campo, y sin embargo, el aire tenía un peso extraño, como si incluso los árboles supieran que algo importante estaba por ocurrir. El patio de la casa de Truong estaba lleno de cintas rojas colgadas entre los postes de madera. El olor del arroz recién cocido se mezclaba con el perfume suave de las flores silvestres que Tiu Nu había recogido al borde del camino. En la cocina, las vecinas reían mientras amasaban, comentando detalles de la boda como si hablaran del clima. Natural, inevitable, pero cargado de curiosidad. «Dicen que la madre aún no sonríe», susurró una de ellas. «Aceptar no es lo mismo que perdonar», respondió otra, bajando la voz. Tiu Nu fingió no escuchar. Sus manos seguían limpiando los platos, pero el agua temblaba ligeramente dentro del recipiente. No era el frío, era esa sensación difícil de explicar, cuando todo parece correcto, excepto el corazón. Desde la puerta, Truong la observaba. Había trabajado toda la mañana reparando la cerca, aunque ya estaba firme desde hacía días. Necesitaba ocupar las manos para callar la mente. «Descansa un poco», le dijo acercándose. «Mañana será un día largo». Tiu Nu levantó la mirada y sonrió, una sonrisa suave, casi perfecta. «He esperado tanto este día. No quiero que nada salga mal». Truong tomó su mano húmeda. «Nada saldrá mal». Pero mientras lo decía, sus ojos viajaron hacia el interior de la casa. Allí estaba su madre. Sentada frente a la mesa, doblaba cuidadosamente telas de boda que había preparado ella misma. Sus movimientos eran lentos, precisos y completamente silenciosos. No había enojo visible, tampoco ternura, solo una calma demasiado ordenada. «Mamá», dijo Truong, «Tiu Nu quiere enseñarte las flores para mañana». La mujer levantó la vista apenas un segundo. Observó a la joven, desde las manos hasta los ojos, como quien intenta recordar un rostro visto en un sueño. «Son bonitas», respondió simplemente. Nada más. El silencio que siguió no fue incómodo para las vecinas, que pronto retomaron sus conversaciones. Pero para Tiu Nu fue distinto. Era un silencio que no rechazaba, pero tampoco recibía. Esa noche, cuando todos dormían, Tiu Nu salió al patio para colgar las últimas telas. La luna iluminaba los campos húmedos y el sonido de los insectos llenaba el vacío. Entonces lo notó. Al otro lado del camino, cerca del bambú, una silueta. No se movía, no hablaba, solo observaba la casa. Tiu Nu sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parpadeó, y la figura desapareció entre la oscuridad. Se quedó inmóvil varios segundos. Tal vez era un vecino, tal vez un viajero perdido, o tal vez... Miró hacia la habitación de la madre de Truong. La luz seguía encendida, y por primera vez desde que comenzaron los preparativos, Tiu Nu sintió que aquella boda no solo uniría a dos personas, también despertaría algo del pasado que nadie quería nombrar. Las mañanas en el campo suelen despertar despacio. Primero los gallos, luego el humo de las cocinas, después las voces. Pero ese día, Tiu Nu abrió los ojos antes de que el cielo cambiara de color. No había dormido bien. El recuerdo de la silueta entre los bambúes seguía allí, pegado a sus pensamientos como la humedad en las paredes durante la temporada de lluvias. Intentó convencerse de que había sido su imaginación. Después de todo, cuando el corazón está inquieto, cualquier sombra parece tener intención. Se levantó sin hacer ruido y salió al patio. El rocío cubría las hojas y el suelo aún estaba frío. Respiró profundo. Una vez, 2 veces. Todo parecía normal, hasta que vio las huellas. Eran ligeras, pero visibles sobre la tierra húmeda cerca de la entrada lateral de la casa. No eran de las vecinas. Ellas siempre llegaban por el camino principal. Ni de Truong,
cuyas sandalias dejaban marcas más anchas. Alguien había estado allí durante la noche. Tieu-nu sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor instintivamente, como si el campo pudiera responderle, pero el campo siempre guarda silencio. «Te levantaste temprano», dijo una voz detrás de ella. Era la madre de Truong. La mujer sostenía una cesta vacía para recoger verduras. Sus ojos pasaron de las huellas al rostro de Tieu-nu, y luego al horizonte. Durante un instante, algo cambió en su expresión. No sorpresa, no miedo, reconocimiento, pero desapareció rápido. «En el campo siempre hay visitantes», dijo con calma. «Perros, viajeros, gente que se pierde». Tieu-nu dudó. Las huellas llegan hasta la puerta. La madre no respondió de inmediato. Se inclinó, tomó un poco de tierra entre los dedos y la dejó caer lentamente. «Una casa donde habrá boda siempre llama la atención», añadió. «No debes preocuparte por todo lo que ves. Era un consejo o una advertencia». Tieu-nu no supo cuál. Durante el desayuno, Truong hablaba animado sobre los preparativos. El carnicero vendría antes del mediodía, el tío traería vino de arroz y los niños del vecindario querían ayudar a colgar faroles. La vida continuaba, simple y cotidiana. Pero Tieu-nu observaba en silencio a la madre. Cada vez que alguien mencionaba la boda, la mujer asentía con educación, aunque sus manos permanecían tensas sobre la mesa. «¿Ocurre algo?», preguntó Truong finalmente, notando la mirada de Tieu-nu. Ella sonrió rápidamente. «Nada, solo estoy nerviosa». No quería preocuparlo. Había esperado demasiado este momento como para sembrar dudas sin certeza. A veces el amor también es elegir callar. Sin embargo, al mediodía, mientras colgaba telas rojas en la cerca, el viento levantó una de ellas y dejó al descubierto algo clavado en el poste trasero. Un pequeño objeto metálico. No pertenecía a la casa. Era un viejo colgante oxidado, con un símbolo que Tieu-nu no conocía, pero que parecía haber sido puesto allí deliberadamente. Sintió un escalofrío. Giró hacia la puerta. La madre de Truong la observaba desde la sombra interior. Sus miradas se cruzaron, y esta vez la mujer no fingió ignorarlo. Solo dijo, con voz baja: «Hay cosas del pasado que siempre regresan cuando alguien intenta empezar de nuevo». En ese instante, Tieu-nu comprendió algo inquietante. Quizá la madre no temía que la boda fallara, sino que ocurriera exactamente como estaba destinada. Dicen que el campo siempre huele igual, a tierra mojada, a arroz recién cocido, a leña quemándose lentamente. Pero ese día, para Tieu-nu, el aire tenía otro aroma, el de los recuerdos que no le pertenecían. Guardó el colgante en el bolsillo del delantal sin decir nada. Durante horas intentó concentrarse en tareas simples: lavar verduras, cortar flores para la boda, doblar telas. Pero cada movimiento parecía guiado por la misma pregunta: ¿quién lo había dejado allí? ¿Y por qué la madre de Truong no se sorprendió? El sonido de las risas de los vecinos llenaba el patio. Las mujeres discutían sobre el mejor lugar para la mesa principal. Los niños corrían detrás de las gallinas, y Truong reparaba una silla vieja tarareando una canción que solía cantar cuando eran jóvenes. Todo era tan normal que dolía. «Estás callada hoy», dijo él acercándose. «Solo estoy cansada», respondió ella. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Al caer la tarde, Tieu-nu llevó ropa al río para lavarla. Necesitaba alejarse un momento del ruido alegre que, en lugar de tranquilizarla, la inquietaba más. El agua corría suave, reflejando un cielo dorado. Era el tipo de escena que suele dar paz a cualquiera. Entonces lo vio. Al otro lado del río, entre los árboles, alguien estaba de pie. No se movía, no hablaba, solo observaba.
El corazón de Tianú comenzó a latir con fuerza. Parpadeó. La figura seguía allí. No era un campesino, ni un niño curioso. La postura rígida, la quietud absoluta, parecían demasiado intencionales. «¿Hola?», susurró sin darse cuenta. El viento sopló, las hojas se agitaron, y la figura desapareció. El silencio regresó, más pesado que antes. Tianú retrocedió lentamente, tomó la cesta y volvió a casa casi corriendo. Al llegar, encontró a la madre de Truong sola en el patio, quitando hojas secas del suelo. «¿Ha pasado algo?», preguntó la mujer sin levantar la mirada. Tianú dudó unos segundos. Luego sacó el colgante y lo colocó sobre la mesa de madera. «Alguien nos está observando». La madre alzó la vista. No parecía sorprendida. Parecía cansada. Se sentó despacio. «Pensé que tardarías más en verlo», murmuró. El mundo pareció detenerse. «¿Lo sabe?», preguntó Tianú con voz temblorosa. La mujer acarició el metal oxidado con la yema de los dedos, como si reconociera cada rasguño. «No importa cuánto huyamos», dijo. «Algunas promesas nunca desaparecen, solo esperan el momento adecuado». «¿Quién es?». La madre respiró hondo, pero antes de responder, la puerta se abrió de golpe. Truong entró sonriendo, cubierto de polvo, con una cuerda de faroles rojos en las manos. «Miren, conseguí suficientes para toda la entrada», dijo alegremente. Ninguna de las dos habló. La madre guardó rápidamente el colgante en su manga. Tianú bajó la mirada. La risa de Truong llenó la casa, cálida, sincera, completamente ajena a la tensión que flotaba en el aire. Y en ese instante, Tianú comprendió algo aterrador. La verdad no solo podía arruinar la boda, podía destruir a Truong. Hay verdades que no se dicen por miedo, y hay silencios que se guardan por amor. Esa noche, Tianú entendió la diferencia. La casa estaba tranquila. Afuera, los vecinos aún conversaban mientras colgaban faroles para la boda del día siguiente. El sonido lejano de las risas parecía venir de otro mundo, uno donde las preocupaciones eran simples: la lluvia, la cosecha, el precio del arroz. Pero dentro de la casa, el tiempo pesaba distinto. Truong dormía profundamente después de un día entero de trabajo. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños siguiera cargando responsabilidades. Tianú lo observó largo rato desde la puerta. Había imaginado muchas veces ese momento, la noche previa a su boda, tranquila, feliz, llena de ilusión. No así. Caminó descalza hasta el patio trasero. La madre de Truong estaba allí, sentada frente al altar de los antepasados, con una vela encendida. La luz temblaba, iluminando sus arrugas, haciéndola parecer más frágil de lo que nunca había mostrado. «No puedes seguir callando», susurró Tianú. La mujer no se giró. «Si él lo sabe, no habrá boda. Si no lo sabe, puede morir». El viento movió las hojas del bambú. El silencio que siguió fue más largo que cualquier respuesta. Finalmente, la madre habló. «Hace años, antes de que Truong perdiera la memoria, tomó una decisión por protegerme». Tianú sintió que el pecho se le apretaba. «Un hombre vino a reclamar una deuda de nuestra familia», continuó. «No era dinero, era un favor, uno peligroso». Truong se negó. Y esa noche alguien resultó herido. ¿Quién? La mujer cerró los ojos. El hermano mayor del hombre que viste junto al río. El corazón de Tianú se detuvo un instante. Entonces, ¿él volvió por venganza? No, respondió lentamente. Volvió porque Truong olvidó, pero él no. La vela parpadeó con fuerza, como si el aire mismo reaccionara. «El colgante», dijo Tianú. «¿Era suyo?». La madre asintió. «Es una advertencia. Quiere que recordemos antes de la boda.
Si Truong forma una nueva vida, significará que escapó de su promesa. Tieu Nu miró la habitación donde Truong dormía. Su respiración tranquila contrastaba con el peso de aquellas palabras. Debemos decirle la verdad. Si lo haces, la interrumpió la madre, recuperar la memoria puede quebrarlo. Y si no la recupera, el hombre vendrá mañana. El mañana. La palabra cayó como piedra. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Una vez, luego otra. No era fuerte, pero era decidido. Las dos mujeres se miraron. El viento apagó la vela, y en la oscuridad comprendieron que el pasado no esperaría hasta la boda. Hay noches en las que el destino no llama, golpea. El sonido en la puerta volvió a escucharse, esta vez más lento, más pesado. No era la prisa de un vecino ni la torpeza de un borracho que confundió la casa. Era la paciencia de alguien seguro de que sería atendido. Tieu Nu sintió frío en las manos. No era el aire, era la certeza. La madre de Truong respiró hondo. Ya llegó. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió. Truong estaba allí, descalzo, con el cabello desordenado y los ojos aún cargados de sueño. ¿Por qué están despiertas?, preguntó con voz baja. ¿Quién llamas a esta hora? Un tercer golpe resonó, más fuerte, más cerca. Algo en su mirada cambió. Un gesto apenas visible cruzó su rostro, como una sombra antigua que intenta recordar su forma. Caminó hacia la entrada. «¡Truong, espera!», susurró Tieu Nu, pero él ya había corrido el cerrojo. La puerta se abrió lentamente. Un hombre permanecía de pie bajo la tenue luz del farol. No llevaba máscara esta vez. Su expresión no era de rabia, era de reconocimiento. Durante unos segundos, nadie habló. El mundo pareció contener la respiración. Los ojos de Truong se fijaron en el rostro del desconocido. Y entonces ocurrió. Un dolor repentino atravesó su cabeza. Retrocedió un paso, llevándose la mano a la sien. Fragmentos de imágenes cruzaron su mente. La lluvia, un forcejeo, un grito, sangre sobre el suelo de tierra, y la voz de su madre pidiéndole que huyera. Cayó de rodillas. «Tú», murmuró, «yo te empujé». El hombre no se movió. «Mi hermano murió esa noche», respondió con calma. «Pero nunca quise matarte. Solo quería que recordaras la promesa que hiciste». La madre comenzó a llorar en silencio. «Él aceptó cargar la culpa para protegerme», dijo. «Yo debía entregarme a cambio, pero escapamos». Tieu Nu miró a Truong, temiendo verlo quebrarse. Sin embargo, él levantó la mirada. Ya no había confusión, solo cansancio y claridad. «He huido demasiado tiempo», dijo con voz firme. «Si necesitas justicia, la aceptaré, pero no volveré a abandonar a mi familia». El hombre guardó silencio. Observó a Tieu Nu, luego a la madre, y finalmente al patio donde colgaban los adornos de boda, movidos por el viento. «Mi hermano murió por orgullo», murmuró. «Y tú viviste cargando con un recuerdo peor que la muerte». Se dio la vuelta. «La deuda termina hoy». Nadie se movió hasta que sus pasos desaparecieron. El amanecer comenzaba a teñir el cielo. Truong se apoyó en Tieu Nu. Ella lo sostuvo con fuerza, como si temiera que el pasado volviera a arrebatárselo. «¿La boda?», preguntó ella en un susurro. Él sonrió débilmente. «Ahora sí será de verdad». El gallo cantó a lo lejos. Por primera vez, el nuevo día no traía miedo, sino paz. Esta historia nos recuerda que el pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre encuentra la forma de regresar. Huir puede parecer una solución momentánea, pero la verdadera paz solo nace cuando enfrentamos la verdad con valentía. Truong comprendió que proteger a la familia no significa esconder los errores,
sino asumir las consecuencias y aprender de ellas. También aprendemos que el amor auténtico no se basa en la perfección, sino en la capacidad de permanecer juntos cuando todo parece derrumbarse. Tionu no eligió a un hombre sin heridas, eligió a alguien dispuesto a sanar, y esa decisión marcó la diferencia. La madre de Truong nos enseña que el silencio, aunque nace del deseo de proteger, puede convertirse en una carga que pesa más que la propia culpa. La honestidad, aunque duela, libera. Al final, la justicia no siempre se presenta como castigo. A veces, llega como perdón. Y cuando el perdón aparece, abre la puerta a un nuevo comienzo. Porque solo cuando dejamos de huir del pasado, podemos construir un futuro con dignidad, amor y verdadera tranquilidad.